La gente que no invierte en su educación es gente que no entiende. Usted debe invertir tiempo y dinero en su educación, porque es lo que Dios va a usar. Dios usa lo que tú tienes, no lo que no tienes. Así que abra su Biblia, vamos a leer la Biblia en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice la Escritura allí? Amós 3:7. ¿Ya lo tiene? Para los que no saben, está después de Génesis, un poco antes de Apocalipsis. Esos son los libros que algunos nunca los han visto en la Biblia. ¿Verdad? ¿Ya lo encontró? Dice la Escritura: porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Amén. Y quiero hablarle un poquito de esto para entrar a la enseñanza del reino. Primero, ¿qué es un profeta? Escrituralmente, por la misma descripción divina, Dios mismo lo dijo que sería un personaje a quien Dios pondría su palabra en su boca. Nosotros a veces hemos malentendido el tema del profeta y la profecía. Y pensamos que el profeta es una persona que nos queda mirando y entonces tiene discernimiento de nuestra vida y empieza a declararnos lo que hay, lo malo que hay dentro de nosotros. Y eso es una manifestación del Espíritu, que es lo que conocemos como don de ciencia, o sea, ciencia, conocimiento. Es un don del Espíritu. No necesariamente un profeta o no necesariamente la persona que tiene el don de conocimiento es profeta. Yo puedo pararme en este lugar y el Espíritu de Dios revelarme sobre su vida, y no necesariamente eso me hace profeta. O usted allá puede estar viendo y el Espíritu de Dios revelarle algo sobre mí y no necesariamente eso le hace profeta, porque es una manifestación del Espíritu para conocimiento, el don de conocimiento, el don de ciencia. Lo que hace a una persona profeta es que tiene una palabra que otros no tienen y que viene de Dios. Es una palabra que Dios revela y que tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la palabra profética? El propósito de la palabra profética es direccionar al pueblo, poner orden en el pueblo de Dios, traer luz al pueblo de Dios, darle al pueblo de Dios los elementos que necesita para caminar correctamente en la voluntad de Dios. Esa es la misión principal del profeta. El profeta no es una persona que necesariamente tiene que andarle adivinando el futuro o declarándole el futuro a la gente. El profeta lo puede hacer, pero eso no es la misión principal del profeta. La misión principal del profeta es trazar una dirección para el pueblo, darle un camino para caminar. La misión del profeta, dice la Escritura, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces, ¿por qué se necesita el profeta? Porque el profeta le ayuda al pueblo a vivir en el orden correcto, en el orden de la palabra. Él recibe la palabra de Dios, tiene una revelación de la palabra de Dios. Dios dice: pondré mis palabras en su boca y él hablará lo que yo le mandaré. No necesariamente tiene que ser algo que tenga que ver con sus asuntos personales.
aunque el profeta puede direccionarle en sus asuntos personales. Pero a Dios lo que le interesa es que su pueblo camine en el orden correcto. Amén. Hay profetas en la Escritura que nunca hablaron de cosas personales, porque para Dios, más que su asunto personal, es el propósito que Él tiene. Entonces la palabra profética es indispensable para que el pueblo no sea parte del propósito de Dios. Ahora, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, nosotros vemos un problema. Los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, ¿cómo serán estas cosas? ¿Cómo será el tiempo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y cómo será el tiempo de tu venida? Y el Señor Jesús les dice algo. Y para mí eso es impactante, porque antes de responderle, Jesús les hace una advertencia. No les responde su pregunta, les hace una advertencia y le dice, mirad que nadie os engañe. En el libro de Lucas dice, mirad que no seas engañado. O sea, tengan cuidado de que no los engañen, tengan cuidado de no ser engañados. Mirad, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, y a muchos se engañarán. Vendrán falsos profetas, vendrán falsos cristos. La palabra Cristo significa ungido, o sea, vendrán falsos ungidos. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús del fin del tiempo, Él empieza hablándoles de que en el fin del tiempo había un problema. ¿Cuál problema? Habría mucho engaño, habría mensajes falsos, enseñanzas equivocadas. ¿Y sabe lo que eso provoca? Provoca confusión. Provoca confusión. Porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa y otro dice otra cosa y termina la gente confundida. Pero Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. ¿Cuántas verdades hay? Solo la verdad de Dios, solo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, la palabra del profeta de Dios siempre tiene que estar alineada con la palabra de verdad, con la palabra escrita, con la palabra que Dios ha declarado. Y la palabra de Dios es para direccionar al pueblo, no es para confundir al pueblo, ni tampoco para generar zozobra en el pueblo. Antes, cuando el pueblo tiene zozobra, la palabra del profeta viene para tranquilizarlo, para ordenarle, para darle confianza, para darle fe, para darle paz, para darle tranquilidad y seguridad. Por eso Josafat dijo, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Ahora, nosotros tenemos que vivir siempre en tiempos proféticos. Porque la palabra profética es para todas las generaciones. Porque generación a generación debe conocer a Dios. Generación a generación debe entender, debe acercarse a Dios. Generación a generación, dice Salmo 143, te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres la gloria de la magnificencia de tu reino. Y dice, generación a generación proclamará tus hechos, proclamará tus obras, proclamará tu grandeza. Cada generación necesita la voz profética, que es la palabra de Dios. Y por eso el Espíritu Santo a través del profeta Joel dijo
que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre los jóvenes, sobre las jóvenes, y profetizarán. Profetizarán. En el fin del tiempo habrá falsa profecía, habrá engaño, habrá confusión. Pero también en el fin del tiempo el Espíritu de Dios se derramará sobre la generación del fin del tiempo y los jóvenes profetizarán. Es la promesa de Dios. Es necesario que entendamos que si Dios habla, hay que profetizar. Y esta generación tiene que oír la voz profética de los hijos de Dios. Porque es una generación. Es una generación apartada de Dios. Aborrecedora de lo bueno. Que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es una generación que está caminando en contravía, que se deleita en hacer lo malo, egoísta, infatuada. Es una generación que aborrece a Dios. Pero en medio de una generación incrédula y perversa se levantan algunos como luminares para declarar la palabra de Dios. El primer principio para la restauración de una generación es el mismo principio que Dios utilizó para restaurar la creación. Y lo primero que Dios dijo fue: sea la luz. Sea la luz. ¿Sabe lo que significa la luz? La luz es la palabra de verdad. Por eso Jesús dijo: yo la luz he venido al mundo. Es la palabra revelada de Dios. Cuando Dios revela su palabra, trae luz al entendimiento del hombre. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. No hay que tener temor de hablar lo que Dios nos ha dicho. Hay que hablar, hay que declararlo. Allí en el lugar donde tú estás, tienes que declarar lo que Dios ha dicho. No tengas temor, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Hoy, esta generación está viviendo tiempos muy difíciles. Pero tú tienes que recibir la palabra en tu corazón y por la unción del Espíritu confesarla, porque es la voz profética de la iglesia. El Señor Jesús les dijo a los discípulos: id por todo el mundo. Repítalo conmigo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Nosotros manejamos un lenguaje que no es el lenguaje de Dios, aunque usamos las mismas palabras. Por decir un ejemplo, nosotros decimos adoradores a los que cantan. Muchos de ellos están en fornicación, adulterio, mienten, tocan en las rumbas y vienen a la iglesia a tocar. No pasa en esta iglesia, pero sí lo he visto en otras. Y le llamamos adoradores porque cantan, porque ellos no entienden lo que es adorar. Porque ellos han confundido el significado del término. Y así hemos confundido muchos significados. Nosotros le llamamos altar a esta tarima donde nos paramos para ministrar. Pero eso no es el altar. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a descubrir, si leemos la Escritura y vemos el contexto, vamos a descubrir que esto no es el altar. El altar es otra cosa.
Pero nosotros hemos hecho una tradición y hemos dicho altar y venga y arrodíllese en el altar y entréguele sus pecados a Dios. No, eso no es. También nosotros utilizamos otros términos. Cuando hablamos de arrepentirse, decimos arrepiéntete y creemos que arrepentirse es por mi culpa y mi gran culpa. Pero lo que estamos enseñando a la gente es a tener remordimiento, no arrepentirse. Porque la palabra arrepentirse es, tanto en el hebreo como en el griego, que se traduce, es una palabra que significa cambio de manera de pensar, cambio de mente. Y el cambio de mente viene cuando cambia tu sistema de creencias. Aquello en que creías, ya no crees. Ahora cambió tu mente, cambió tu manera de pensar. Porque el hombre, dice la Escritura, que tal el hombre piensa en su corazón, así es él. Tus pensamientos son el resultado de tus creencias. Y cuando cambia tu creencia, cambia tu pensamiento y cambia tu forma de vivir. A eso es a lo que la Biblia conoce como arrepentimiento. Dios, en el antiguo pacto, Dios utilizaba la palabra convertirse. Convertíos a mí, que significa lo mismo. Y asimismo la palabra evangelio, hemos usado una expresión en un contexto, en un significado, en un sentido religioso. Y decimos evangelio y pensamos inmediatamente los hermanitos, el mensaje, cantar unos cánticos, la Biblia debajo del brazo, y esa es la idea que tenemos de evangelio. Pero la palabra evangelio no es una palabra religiosa. La palabra evangelio significa buena noticia. No más. Buena noticia. Entonces el Señor Jesús, en Mateo 24, dice que será predicado este evangelio. ¿Qué significa? Será predicada esta buena noticia. Y dijo, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué cosa? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Ese es el tema. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio, escuche, el evangelio es la revelación que Dios trae al hombre del propósito que Él tiene con cada ser humano aquí en la tierra. Voy a volverlo a repetir. El evangelio no es una religión. El evangelio es la revelación divina del propósito de Dios para con el hombre en la tierra. Porque el hombre no fue creado para el cielo, el hombre fue creado para la tierra. Jesús dijo en la resurrección, ya no serán iguales, serán como los ángeles. El hombre no fue creado para el cielo, el hombre fue creado para la tierra. El hombre es un espíritu al que Dios le dio un alma y lo colocó en un cuerpo del polvo de la tierra para que cumpla un propósito aquí en la tierra. Y el hombre, mientras vive en la tierra, puede cumplir ese propósito. Cuando su espíritu se separa de su cuerpo, recuerden que el cuerpo no puede ir al cielo, ¿verdad? El cuerpo vuelve al polvo, ese es su lugar. Pero el espíritu sí vuelve a Dios que lo creó. Entonces el hombre no fue hecho para el cielo, fue hecho para la tierra. Por eso en el libro de Apocalipsis dice que Jesús con su sangre nos redimió y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo. ¿En dónde? Ese es el problema, que no leen la Biblia. Reinaremos con Cristo sobre la tierra. Reinaremos con Cristo sobre la tierra. La gente a veces dice, estoy esperando a que Cristo venga para que me lleve al cielo. Pero el Señor
en la Biblia dice que más bien la Nueva Jerusalén descendió del cielo a la tierra. ¿O no? ¿O no? Y Jesús no dijo, llévanos a tu reino al cielo. Dijo, venga a nosotros tu reino. ¿O no? ¿Está de acuerdo con la Biblia o no? Entonces usted tiene que leer lo que dice la Biblia y creer lo que dice la Biblia. Porque a usted le pueden decir muchas cosas, pero lo que no está en la Biblia, Dios no lo sostiene. Y la gente está confundida porque está interpretando cosas o hablando cosas que no están en la Biblia. La Nueva Jerusalén desciende del cielo y dice que Dios pondrá su tabernáculo entre los hombres. Porque los hombres fueron hechos para la tierra, no para el cielo. Porque recuerde, en el fin del tiempo son tiempos de confusión y se necesita la voz profética para poder ordenar esa confusión y poner claridad en el mensaje. Usted no puede hablar otra cosa sino lo que dice Dios, porque esa es la palabra profética. Pondré mis palabras en su boca y Él hablará lo que yo le mandaré. Amén. No lo que nos gusta, sino lo que Dios dice. Por eso usted no puede dejar de leer la Biblia, porque ahí tiene la palabra profética más segura. Allí dice clarito, claro dice allí. Dice, Apocalipsis 5:9 dice, que con su sangre nos redimió y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo sobre la tierra. Así dice, ¿o no? Entonces Jesús, por eso es que Jesús dice, venga a nosotros tu reino. Más adelante en Apocalipsis usted ve que la Escritura dice que los reinos de la tierra han venido a ser para nuestro Dios y para su Cristo. Porque el propósito de Dios siempre ha sido establecer en la tierra su reino. Por eso Jesús vino a establecer en la tierra su reino. Y Él dijo, oren, venga a nosotros tu reino. Hágase en nosotros tu voluntad. Así como es en el cielo, se haga en la tierra. Esa es la oración. El Señor Jesús siempre estuvo bien enfocado. Nosotros nos desenfocamos. El Señor Jesús, su primer mensaje fue, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en la buena noticia. O sea, arrepentidos y creed en el Evangelio. En que otras palabras, se lo voy a traducir. El Señor Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar y crean en la buena noticia que les estoy dando. Marcos 1:17, 1:15. En el 14 dice, desde entonces Jesús empezó a predicar el Evangelio. Y les dijo, versículo 16 y versículo 15 dice, que Jesús decía, arrepentidos si creen en el Evangelio. Primer mensaje de Jesús, arrepentidos, creen en el Evangelio. La primera petición que Jesús enseñó a hacer en la oración fue, venga a nosotros tu reino. La única cosa, o la primera cosa que Jesús dijo que teníamos que buscar, busquen el reino de Dios y su justicia. Lo único que Jesús mandó a predicar fue, vayan y prediquen el reino de Dios. Y lo único de lo cual le habló a los discípulos después de que resucitó fue del reino de Dios. Dice que después de que Jesús resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, hablándoles del reino de Dios. Jesús no predicó sobre sanidad. Jesús no predicó sobre la cruz.
Jesús no predicó del nuevo nacimiento. Jesús no predicó de liberación. Jesús no predicó de guerra espiritual. Jesús no predicó de prosperidad. No lo encuentra usted a Jesús predicando de esas cosas. Jesús predicó del reino de Dios. Del nuevo nacimiento le habló a Nicodemo y le dijo, es necesario nacer de nuevo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La finalidad no es el nuevo nacimiento, la finalidad es el reino de Dios. El nuevo nacimiento es para ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. El enfoque de Jesús era el reino de Dios. Nosotros nos hemos quedado con los elementos intermedios y no hemos ido hacia el punto al que Jesús nos quiere llevar. Jesús de la cruz no habló, no predicó. Jesús les explicó a sus discípulos, les comentó a sus discípulos que era necesario que Él tenía que ir a la cruz a causa de que por nuestro pecado nosotros no podemos entrar al reino de Dios. Entonces la cruz es el lugar por donde pasamos para ir al reino de Dios. Amén. El Señor Jesús no predicó de sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad es el beneficio que tienes en el reino de Dios. Jesús no predicó sobre liberación. ¿Por qué? Porque cuando estás en el reino de Dios, los demonios no tienen derecho sobre tu vida. Él solo dijo, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. El mensaje de Jesús es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. ¿Buena noticia de qué? Del propósito que Dios tiene con cada ser humano. Y el propósito que Dios tiene con cada ser humano es restaurarlo y colocarlo en su reino. El ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha tenían la misma oportunidad, pero el ladrón de la derecha entendió, aquí en este hombre que está aquí en la mitad hay algo, y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque el reino de Dios es el lugar de la presencia de Dios, donde Dios gobierna y establece su tabernáculo. ¿Saben que el hombre no fue creado para vivir en este mundo? El hombre fue creado para vivir en el reino de Dios. Dios no creó al hombre para vivir en esto que nosotros estamos viendo. Dios creó al hombre para vivir en su reino. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, dice que Dios plantó un huerto en Edén. Note la diferencia. No dice que plantó un huerto que se llamó Edén. El huerto no se llamó Edén. Fue un huerto que Dios plantó en Edén. Edén, un lugar en el cual estaba el huerto. ¿Sí me hago entender? O sea, dentro del Edén estaba el huerto. Y allí colocó a Adán. Ahí colocó al ser humano. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Edén? La palabra Edén significa delicia, deleite, gozo. Lugar de gozo, de paz, de delicia, de deleite. El salmista, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, dice,
En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Aleluya. Ahí está el Edén. El Edén es el lugar de la presencia de Dios. Es la atmósfera espiritual que la presencia de Dios genera para que el hombre viva teniendo paz, reposo, deleite y delicias. Aleluya. Por eso Jesús dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Ahora, ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. La buena noticia del reino de Dios. Si tú estás en el reino de Dios, no tienes que tener temor. Porque cuando Dios hizo al hombre, en su reino le dio vida, en su reino le dio paz, en su reino le dio gozo, en su reino le dio protección, en su reino le dio sanidad, en su reino le dio la libertad de prosperar. Él les dijo: fructificad y multiplicaos. No fue una sugerencia, fue un mandato de su palabra creadora. O sea, es imposible que en el reino de Dios el hombre no prospere. No creo que me entendió. Es imposible que en el reino de Dios el hombre no prospere. Por eso Jesús dice: a los pobres les es predicado el evangelio. Porque el que está en pobreza es porque está fuera del reino de Dios. Y no hablo solamente, hablo pobreza en aspecto financiero, económico. Hablo de pobreza en todos los aspectos. Cuando tu matrimonio no funciona, no puedes prosperar. Cuando tus hijos andan en drogas, en malos caminos, no puedes prosperar. Si estás enfermo, no puedes prosperar. No puedes prosperar si no tienes buenas relaciones. No puedes prosperar. En el reino de Dios hay prosperidad. Dios dijo: fructificad, multiplicaos. Y no fue una sugerencia, fue un mandato de su palabra creadora. Es imposible que el hombre en el reino de Dios no prospere. Es imposible que el hombre en el reino de Dios viva en zozobra y en aflicción. Porque en el reino de Dios hay gozo y delicias. Es imposible que en el reino de Dios vivas en angustia, en desesperación. Es imposible que en el reino de Dios seas presa de tus enemigos. No puedes, porque en el reino de Dios hay protección para tu vida. Dios puso un cerco protector alrededor de la vida de Job y el diablo no lo podía tocar. En el reino de Dios está todo lo que el hombre necesita. Por eso Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo les vendrá por añadidura. Para terminar, quiero describírselo de esta manera. Actualmente hay miles y miles de personas que están en un éxodo angustioso. Un éxodo angustioso a Europa. Son personas que salen de naciones que están en grande situación de conflictividad. ¿Verdad? Esas personas salen de esas naciones arriesgando su vida en un éxodo angustioso y esas personas no les importa la travesía que tienen que hacer. No les importa si tienen que pasar hambre. No les importa si tienen que pasar frío. No les importa la distancia que tienen que recorrer. Ellos quieren ir a Europa por una razón. Mi pregunta a ustedes: ¿cuál es la razón? ¿Cómo? Estar a salvos. Porque en su territorio, en el lugar donde viven, hay
peligro de sus vidas, hay hambre, hay enfermedad, hay miseria, hay destrucción. Porque el deseo de cada persona, o lo que impulsa a todo ser humano, es la necesidad de la supervivencia. El hombre hace todo su esfuerzo por vivir. Nadie quiere morir. Entonces el hombre busca un lugar donde vivir mejor. Cuando era el tiempo de la cortina de hierro, había gente que arriesgaba su vida para saltar el muro, aunque sabían que si los veían, los iban a acribillar a tiros. Pero la gente arriesgaba su vida. En Cuba, los balseros cubanos arriesgan su vida y se lanzan al mar en una frágil embarcación que podría sucumbir y ellos podrían morir. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos anhelan un lugar mejor para vivir. Un lugar donde puedan prosperar. Un lugar donde tengan seguridad. Un lugar donde el Estado les dé protección. Les dé mejores condiciones de vida. Entonces ellos quieren ir a Estados Unidos. Mucha gente, muchos migrantes ilegales atraviesan el desierto de México, que hay entre la frontera de México y Estados Unidos, para llegar allá, porque ellos saben que si logran llegar, ellos tendrán una mejor oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque toda persona anhela un lugar mejor para vivir. Por eso Jesús hablaba del reino de Dios. Porque el reino de Dios es el único lugar donde el hombre puede vivir bien. Nuestro mensaje tiene que ser el mismo de Jesús. Es el reino de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Porque en el reino de Dios es donde el hombre puede vivir, porque fue creado para vivir en el reino de Dios. El hombre entró en aflicción cuando salió del reino de Dios. Abandonó la justicia y se fue del reino de Dios. Pero cuando el hombre vuelve al reino de Dios, hay esperanza para todo ser humano. Por esa razón, Jesús no predicaba sanidad. Porque la persona puede ser sanada, pero si no entra al reino de Dios, solo ha conseguido una cosita allí. Pero Jesús le dijo al hombre que sanó en el estanque de Betesda, le dijo: mira que has sido sanado. Vete y no peques más para que no te vuelva una cosa peor. La sanidad no es el reino de Dios. La prosperidad económica no es el reino de Dios. La liberación no es el reino de Dios. Pero en el reino de Dios hay sanidad, hay prosperidad, hay liberación, hay provisión de Dios, hay bendición de Dios, hay protección de Dios, hay paz de Dios, hay gozo de Dios, el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Humano en la tierra anhela el reino de Dios, aunque no lo sepa, porque en el espíritu del hombre hay el conocimiento del reino de Dios, porque ese espíritu salió de Dios, vino del cielo. El diablo no quiere que el hombre venga al reino de Dios. Pero Jesús dice cosa maravillosa, que los pecadores, las rameras, los cobradores de impuestos, o sea, toda aquella gente indeseable van entrando al reino de Dios.
Para eso el reino de Dios es predicado a los pobres. Pídale al Señor que le revele su reino, para que usted lo pueda predicar. Porque Jesús dijo que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Dios te necesita a ti. Un ángel no puede predicar el evangelio. Eres tú el que debe predicar el evangelio. Tú eres la voz profética que Dios quiere utilizar para esta generación, porque el Espíritu Santo está aquí para derramarse sobre tu vida. Escúcheme. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Levántenme las manos los jóvenes, los que estudian en universidad, los que están en colegio, levántenme la mano. Ok, llegó la hora de hablarles a ustedes. Señor Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Nosotros entendimos que ir por todo el mundo era ir a los diferentes lugares o regiones geográficas, a las diferentes naciones, a los diferentes pueblos y ciudades. Y lo interpretamos de esa manera e hicimos un trabajo en ese sentido. Entonces tomamos a los jóvenes y los enviamos de misioneros. Vayan al África, a Uganda, a la China, al Japón. Vayan de misioneros a los campos, allá a las culturas indígenas. Y todo eso está bien. Todo eso está bien. Pero eso no es todo lo que incluye el mandamiento de Jesús. Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero nosotros entendimos una mínima parte de lo que eso significa y nos dedicamos a hacer esa mínima parte y el resto lo dejamos. El mundo significa todos los sistemas, todos los espacios, todos los ambientes. Pero nosotros no entendimos eso. Cuando salió la radio, porque Dios da la sabiduría para que el hombre cree cosas. El hombre descubrió la radio y estaba destinada a ser una herramienta para llenar un sistema. Y la iglesia dijo: la radio es del diablo. Y el diablo dijo: gracias. Entonces salió la televisión. Y la iglesia dijo: la televisión, eso es del diablo. Es el cajón del diablo. Y el diablo dijo: gracias. Salió el cine. Y la iglesia dijo: eso es del diablo. Y el diablo dijo: gracias. Se masificaron los deportes. Y la iglesia dijo: eso es del diablo. El diablo dijo: gracias. A causa de la televisión, la radio, el cine, las artes se diseminaron y se hicieron grandes. Pero la iglesia dijo: eso del teatro, la música, y eso es del diablo. Y el diablo dijo: gracias. Se desarrollaron los partidos políticos y se levantaron grandes movimientos políticos y partidos políticos, y la iglesia dijo: eso es de la política, eso es del diablo. Y el diablo dijo: gracias. La economía, la iglesia dijo:
Eso es del diablo. La plata, eso de la plata es del diablo. Y el diablo dijo, gracias. Y el diablo tomó a los jóvenes, los mandó a las universidades, les enseñó ciencias políticas, los hizo dirigentes y gobernantes de las ciudades y las naciones. Les enseñó economía y les hizo los gerentes de los bancos, los administradores de las empresas. Les enseñó ciencias de la educación en universidades con doctrinas ateas, humanistas. ¿Sabe lo que significa humanismo? El humanismo es una concepción filosófica que dice que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Y el hombre ocupa el centro de todas las cosas. Cuando ustedes ven ese nombre, Bogotá Humana, ese eslogan, ese es un concepto humanista. Y por eso ellos apoyan todo este asunto de el homosexualismo, matrimonio homosexual, consumo de drogas y todas estas cosas. Son los dirigentes políticos formados por el diablo. Los que hace un tiempo fueron jóvenes como ustedes, que el diablo los tomó y les enseñó lo que él quería porque la iglesia se lo entregó. Entonces los hizo educadores ateos. El rector de la universidad, ateo. El rector del colegio, ateo. Humanista. El gerente del banco, un tipo materialista que no le interesa nada, no sabe nada de la economía del reino de Dios. Son los economistas que el diablo formó para establecer la economía del reino de este mundo y no la economía del reino de Dios. Los hizo artistas, músicos, actores. Y ahora salen en la televisión besándose dos, una cantante y otra cantante, enseñándole a los jóvenes y a las nuevas generaciones que no hay problema con eso. Pero ellos son las estrellas a las que la humanidad sigue, pero fueron formados por el diablo, porque la iglesia le entregó todo y el diablo dijo gracias. Y después nos quejamos. Y Señor, ábrenos una puerta en un canal de televisión. Señor, mira esas leyes que están haciendo. Cuánta maldad, Señor Jesús, ven, porque ya no aguanto más tanta maldad. El Señor Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. El cielo y la tierra, el cielo y la tierra tienen que estar bajo el poder del Rey de Reyes. Pero Él dijo, a ustedes los mando, vayan. Pero ¿sabe lo que hicimos? Le dijimos a los jóvenes, ¿para qué vas a estudiar si ya Cristo viene? Anda a predicar el Evangelio. Los mandamos de misioneros. Los mandamos allá al Cartucho, por allá. Los mandamos y les dijimos, no te contamines con eso de la música, con eso del cine, con eso de la televisión, con eso de la radio. No te contamines. Anda y predícale a la prostituta, anda, predícale al indígena, anda y predícale. Y los volvimos a todos pastores. Y ahora los pastores que no saben nada quieren llegar y ser alcalde, presidente de la República. Eso es un despropósito. Nosotros los hicimos pastores y zapatero a tu zapato. Pero no les enseñamos a que sean
líderes políticos, economistas, educadores, periodistas, con el temor de Dios en su corazón. Daniel fue llevado a Babilonia por voluntad de Dios. Y el rey de Babilonia dijo: quiero a los mejores, enséñenles nuestra ciencia, nuestra lengua, denles nuestra comida. ¿Sabe lo que significa comida? Cuando el Señor Jesús dice: pidan el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe lo que significa? Le voy a aclarar primero esto. No significa la gallina que usted se va a comer más tarde. Jesús nunca estuvo refiriéndose a eso, pero el mensaje de Jesús siempre era un mensaje cifrado para que el Espíritu sea el que lo revele. Pero en algún lugar de la Biblia Dios aclara lo que es. Y en Juan capítulo 4, cuando los discípulos le rogaban a Jesús que coma el pan que ellos habían traído, Jesús le dijo: no, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y que acabe su obra. Cuando el diablo dice: denles de nuestra comida, pongan dentro de ellos el hacer lo que nosotros queremos hacer. Y por eso el mundo quiere hacer lo que el diablo quiere. Enséñenle nuestra lengua, nuestra cultura y denles nuestra comida. Denme mi comida. Por eso Jesús dijo: ustedes orarán así: venga a nosotros tu reino, hágase en nosotros tu voluntad, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que dentro de tu corazón esté el anhelo ferviente de hacer la voluntad de Dios y terminar la obra que Dios ha puesto en tu vida para hacer. No necesariamente tienes que ser un pastor, joven. Tal vez lo que Dios ha puesto en ti es que seas un profesor de algún colegio o universidad. Allá tienes que ir a cumplir la voluntad de Dios. Tal vez lo que Dios quiere que seas es que seas un ingeniero de sistemas, que crees nuevos sistemas, nuevas cosas que se puedan utilizar para extender el reino de Dios. Porque los ingenieros de sistemas que el diablo tiene están creando juegos diabólicos para que los muchachos jueguen. En tu casa están los juegos que el diablo ha creado. Tú tienes que entender el propósito de Dios en tu vida. Por eso, hoy yo te conmino, joven, pídele a Dios que te revele su reino y el propósito tuyo en el reino de Dios en esta generación. Podría ser el próximo gerente del hospital, el próximo gerente del banco, el próximo alcalde de la ciudad, no lo sabemos. Tú pídeselo a Dios. Dios sabe para qué te trajo. Él dice: yo conozco los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. El que le dio los sueños a José fue Dios. Y los sueños que José tuvo, los sostuvieron aunque era esclavo. Pero un día él alcanzó los sueños. Y escucha, joven, tal vez tu sueño es un sueño grande como el sueño de José, pero tu presente te tiene como esclavo, siervo. O tal vez estás en la cárcel. ¿Sabes lo que tenía que hacer José en la cárcel? Limpiar la letrina. Y la letrina era un canal que pasaba por la celda. Y ahí pasaba el excremento de los presos. Y eso le tocaba convivir con eso. Pero ¿sabe? Cuando José hacía eso, lo hacía como un señor. Porque él soñó que Dios lo había levantado como señor.
Y como aunque estaba de siervo, él tenía la actitud de Señor, porque él sabía el sueño de Dios. Él hacía el trabajo de siervo como lo hace un Señor. Jesús dice, si no eres fiel en lo poco, no puedes recibir lo mucho. Si no eres fiel con lo que no es tuyo, ¿cómo te darán lo tuyo? Honra a Dios en lo poco que estés haciendo, pero esfuérzate, ten el sueño, dile a Dios que revele el sueño del propósito de tu vida y ponlo delante de ti. Y no importa si estás de esclavo, sigue pensando y sigue enfocado en el sueño de Dios para tu vida, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Póngase de pie. ¡Oh, gloria a Dios! Siento en este lugar, mi hermano, el gozo del Espíritu de Dios. La historia del endemoniado gadareno nos muestra una realidad sorprendente. Ningún demonio del infierno puede impedir que te acerques a Dios. Este hombre, a pesar de que estaba poseído por una legión de demonios, cuando sintió la presencia de su Creador en la persona de Jesús, corrió hacia él y se postró porque sabía que Jesús podía liberarlo de la opresión y la esclavitud en que se encontraba. Efectivamente, Jesús lo liberó y este hombre fue restaurado a su vida y a su posición en Dios, porque dentro de él había un espíritu que salió de Dios. Cada ser humano fue creado a imagen de Dios para establecer en la tierra los propósitos del cielo.